Pobreza, afectando mentes y vidas. ¿Qué es la pobreza? Según Manuel García en Proade, es una situación o condición social y económica que no le permite a la población satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas. Alimentación, vivienda, sanidad, educación, necesidades para la supervivencia del ser humano. Desgraciadamente, no todos gozan de ellas. La pobreza es una enfermedad que mata alrededor de 795 millones de personas en todo el mundo por insuficiencia de alimentos. Según las Naciones Unidas, alrededor de 836 millones de personas todavía viven en la pobreza extrema. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de $1.90 diarios por persona. Pero según la filosofía, ¿qué es la pobreza? La pobreza ha existido a lo largo de toda nuestra historia, pero cada sociedad de cada época analiza la pobreza a su manera de pensar. Según Aristóteles, los pobres son aquellos que carecen de lo necesario. Esto quiere decir que los ricos sí tienen lo necesario para vivir bien e incluso cuentan con lo superfluo. Sobre la pobreza sabemos mucho, lo hemos visto con nuestros propios ojos, datos, estadísticas, índices, libros, etc. Pero aún no terminamos de comprender ni de combatir este fenómeno. La tradición filosófica se ha concentrado en el fenómeno de la pobreza desde hace siglos. En la filosofía, la pobreza abarca la ética, pero sobre todo a la filosofía política, la cual, según la UNAM, se encarga de analizar temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos desde una perspectiva normativo-prescriptiva. Existen distintos tipos de pobreza, como lo son pobreza material, dada más en los países que tienen un índice de exclusión social bastante bajo, en donde se escasean los recursos que cubren las necesidades básicas, lo cual incrementa la violencia social. Está la pobreza social. Se mide según la ayuda que los grupos sociales dan a las personas de bajos recursos dentro de una sociedad. Entre menos ayuda se da, mayor es la pobreza. Está la pobreza infantil, enfocada en la comunidad de niños afectados al crecimiento, la salud y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual. Está la pobreza extrema. Se refiere al estado más bajo de la pobreza, en donde las personas no logran cubrir ni siquiera el mínimo de los recursos básicos para vivir, entre otras. Erradicar la pobreza pertenece a uno de los mayores retos de la sociedad actual. Los pobres son la mayoría de las veces reducidos a meros estereotipos y descritos de formas genéricas. Los economistas Esther Duflo y Abhijit Banerjee consideran que no existe una única perspectiva sobre la pobreza, ni una solución absoluta para ayudar en su erradicación. Existen distintos detonantes de la pobreza: mano de obra barata, corrupción, cambio climático y desastres naturales, enfermedades y epidemias, crecimiento de la población, discriminación de género y desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. Además, la ONG Manos Unidas constata que en los países en desarrollo sigue habiendo cierta indiferencia a la hora de atajar la pobreza, pues la implicación de estos no está siendo tan rápida o diligente como debería de ser. La ideología de quiero el cambio pero no quiere cambiar es otro detonador de la pobreza. El filósofo y economista indio Amartya Kumar Sen ganó un Nobel de Economía en 1998 por devolver una dimensión ética al debate sobre problemas económicos vitales, entre ellos la pobreza. Según Sen, la pobreza es un tema complejo y complicado, cuyo análisis debe ser claro para descubrir todas sus dimensiones. No se puede trazar una línea de pobreza y aplicarla a rajatabla a todo el mundo, por igual, sin tener en cuenta las características y circunstancias personales. Hay factores geográficos, biológicos y sociales que aumentan o disminuyen el impacto de ingresos para cada individuo. Entre los más desfavorecidos hay elementos ausentes como educación, acceso a la tierra, salud y longevidad, entre otros justicia y créditos. Sen dice que la pobreza no significa vivir por debajo de una línea imaginaria de pobreza,
Ser pobre es tener un nivel de ingresos insuficiente para poder desarrollar determinadas funciones básicas, tomando en cuenta las circunstancias y requerimientos del entorno, sin olvidar la interconexión de muchos factores. Sen recomienda calcular lo que ese individuo puede lograr con esos ingresos para de esta manera desarrollarse, teniendo en cuenta que esos logros varían de un individuo a otro y de un lugar a otro. El análisis de la pobreza debe estar enfocado en las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los resultados que obtiene de ese funcionamiento, asegura Sen. Este filósofo cree que la desigualdad es un problema con múltiples facetas, como la pobreza. A lo largo de conversaciones llenas de tintes sociales, sale a relucir la globalización. Sen asegura que las protestas en contra de este fenómeno inyectan vigor al debate necesario acerca de sus consecuencias. La globalización no se puede rechazar de plano ni aceptar sin serias críticas, comentó. Hay que preguntarse en qué proporción está beneficiado al mundo, porque si la ecuación es 90% para los ricos y 10% para los pobres, es una cosa. Si la relación es 70-30 o 60-40, es otra muy diferente. Para que podamos darle fin a la pobreza, debemos analizar cada campo en el que se desarrolla, ya que sus factores varían de formas desiguales. Por lo tanto, se sugiere que los estudios sean aplicados de forma especial y no tan generalizados.